una familia cristiana va a tener eso que llamamos no negociables, cosas que no van a negociar porque quieren mantener una relación estrecha con el Señor Jesucristo. También en una familia cristiana, el arquitecto de ese hogar va a ser Dios. Si estudiamos el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano. Si Jehová no velare la guardia, en vano, todo es en vano. También estudiamos que una familia cristiana tiene que estar devota a la oración, tiene que orar constantemente. También estudiamos que Dios hizo a la familia cristiana con personas que son diferentes, muy diferentes, y esas diferencias tienen el propósito no de separarlos, sino de complementarlos. Porque cuando se complementan, se hacen fuertes. También aprendimos que la familia cristiana vive por fe y no por vista. Le cree a Dios sus promesas. Si estudiamos la vida de Lot, cómo él se dejó llevar por la vista y el precio que pagó fue nada menos y nada más su familia. Perdió su familia. También nosotros aprendimos que el Señor ha dado a las familias niños, los cuales son herencia, y debemos de verlos como Dios los ve. Un hermoso regalo de parte de Dios y no verlos como los ve el mundo, un estorbo. Alguien pequeño que viene a truncar mi futuro, así es como lo ve el mundo. Pero Dios nos dice que no, que son herencia y debemos de apreciarlos. La semana pasada aprendimos también nosotros que un recurso esencial para que una familia cristiana funcione es el sometimiento los unos por los otros. Y vamos a seguir nosotros, si Dios lo permite, el día de hoy, las próximas 2 semanas, con ese tema. Y el día de hoy vamos a aprender que la familia cristiana promueve la importancia de la mujer. Nosotros como cristianos buscamos valorar a la mujer, no como el mundo, que aparentemente la valora, pero lo único que está haciendo es rebajarla hasta lo más bajo. Y bueno, estamos en Efesios capítulo 5, y antes de llegar nosotros a Efesios capítulo 5, versículo 22, siempre debemos de empezar con el contexto. Ya nosotros estudiamos que en el capítulo número 1, Pablo ya habló de la salvación. En el capítulo número 2, Pablo explicó la salvación. En el capítulo número 3 de Efesios, Pablo anima a aquellos cristianos a vivir como su Señor y Salvador Jesucristo. Después les instruye a no entristecer al Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículo 40. Es entonces cuando nosotros llegamos a Efesios capítulo 5 y ahí se nos da el estándar para vivir. Las personas que llegan a Efesios capítulo 5 son creyentes, ya pasaron por este proceso y miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios aquí nos va a dar Pablo el estándar para vivir en el hogar, en la iglesia y en todo lugar. Miren lo que dice Pablo: sed. Esa palabra es bien importante. Comienza Pablo este capítulo con un imperativo, no es opcional, es una orden. Dice, ustedes deben de ser. Si ustedes han llegado al capítulo 5 de Efesios y son creyentes verdaderos, ustedes deben de ser. Esta es una orden para ustedes. Los demás pueden vivir como les da la gana, pero esto es para ustedes lo que voy a decir. La siguiente palabra también es importante, sed pues. Ese pues me está diciendo por lo dicho anteriormente. En conclusión es lo que está diciendo Pablo. Él dice, sed pues, ¿y cuál es la conclusión? Imitadores de Dios como hijos amados.
por todo lo que ya les he explicado, por todo lo que ya les he enseñado, ustedes deben de imitar a Dios. El modelo para seguir de cada creyente es el Señor Jesucristo. Ese es el llamado más grande, más sublime, más honoroso para cada creyente, ser como el Señor. Esto es importante porque nosotros tendemos a imitar otros modelos, tendemos a escuchar otras voces, pero la voz que tenemos que escuchar es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasos ha de seguir esta persona? ¿Qué pasos nos dejó el Señor Jesucristo a seguir? Miren el versículo número 2 lo que nos dice. Y andad ándenles como si estuvieran bien enamorados. Andad enamorados del Señor, Jesucristo. Andar en amor. Y miren quién nos dejó el ejemplo de cómo amar. Así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por... Fíjense estas dos palabras que se nos están dando aquí. Se nos está diciendo amor. ¿Y qué es la otra palabra? Entrega. Entrega. Estas dos palabras son muy importantes para este capítulo. Así como nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dio su vida, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesús nos amó y se entregó por nosotros, que realmente no lo merecíamos. Pecadores, hostiles contra Dios. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo se entregó y su vida se caracterizó por pensar en los demás, no pensar en Él. Y eso trajo gloria y honor al Padre Celestial. Sin este objetivo en mente, tú no vas a poder avanzar en los siguientes versículos. Si tú no tienes esta meta en tu vida, amor y entrega, no tiene caso que sigas leyendo el resto del capítulo, porque no vas a estar imitando al Señor Jesucristo, como nos dice el versículo 1. Sin esta mentalidad, las relaciones en el hogar no van a funcionar. Quizá por un momento, un periodo de tiempo corto, parece todo bien, pero como aprendimos anteriormente, estamos edificando sobre la arena y tarde o temprano eso va a caer. Por esa razón, quien llega al capítulo 5 de Efesios tiene que ser un verdadero creyente, porque quiere imitar a Dios en amor y entrega. Pablo usa al Señor como ejemplo de entrega total y de amor. Pablo reta al creyente a imitar nada menos y nada más que al Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, no es fácil hasta para el más espiritual, porque nuestro orgullo, ese orgullo que no nos deja, nuestra carnalidad y toda la información errónea que hemos adquirido a través de los años, nos pone tropiezo y nos lo impide. Pero el Señor no nos dejó solos en esta lucha. Él entiende que es complejo, nos proveyó lo necesario y la clave para lograrlo, y nos lo da en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Y miren lo que dice, aquí está la solución, la ayuda que necesitamos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Debemos de ser obedientes al Espíritu Santo, hacer su voluntad que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por Él. Ser llenos es obedecer la palabra que Él mismo inspiró. Quien no es creyente no podrá, porque el Espíritu Santo no está en él, no obra en él. Para él esto es locura, lo que estamos hablando es locura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, no las puede discernir, dice la Biblia. Pablo sigue con el tema de ser como el Señor y nos da otra característica. Miren lo que dice aquí en este capítulo, lo que hemos estado estudiando. Otra característica es el sometimiento.
Esa es otra característica de alguien que quiere ser como Cristo Jesús, el sometimiento. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Miren lo que dice Juan 6:38. ¿Ya lo tienen? Está entre Génesis y Apocalipsis, ¿ya lo hallaron? Bueno, entre Génesis y los mapas en algunas Biblias. Miren el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Él vino y se sometió a su Padre Celestial. Pero ese ejemplo, hermanos, va más allá. Vayan conmigo a Juan 16, versículo del 13 al 15. Miren quién más nos da ejemplo de sometimiento. Juan 16, versículos del 13 al 15 dice, habla el Señor y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién? El Espíritu Santo, el que nos ilumina. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él guía al creyente, influencia en él, lo dirige. Y cuando el creyente le obedece, está lleno del Espíritu Santo. Pero miren a quién se somete el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo harás y hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me... ¿Ya vieron? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará. El Espíritu Santo no es mayor o menor que el Padre o el Hijo, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, Dios morando en nosotros. Pero el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Ese es su papel, formarlo a la imagen de Cristo Jesús, trabajar en ese creyente. Pero el ejemplo va más allá. Miren el versículo 15 lo que dice. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío el Espíritu Santo y os lo hará. ¿Se fijan cómo está aquí la Trinidad trabajando, unida, cada quien en su papel? Por eso no es de extrañarse que cuando Pablo nos lleva a Efesios capítulo 5, nos da esta orden. Fíjense, Efesios 5:21. Ya nos dijo que debemos de ser como Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa característica? Efesios 5:21 dice, clase interactiva de domingo por la mañana. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor o reverencia de Dios. Todos nos sometemos, no solo un grupo de creyentes específicos, todos. Someterse es pensar en el prójimo como Cristo lo hizo para la gloria de Dios. No es rebajarse, es exaltarse delante de Dios. No es denigrarse, es un honor que Dios nos da. No es dividir, sino contribuir a la unidad. No es afectar, sino arreglar las relaciones. Nos sometemos, servimos a los demás con amor y humildad, porque queremos honrar a Dios. Recuerden que el sometimiento es diferente al rol o posición o responsabilidad que Dios nos ha asignado. Lo estudiamos la semana pasada. Vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unidos. Hay un sometimiento entre ellos, pero hay diferentes roles. El Padre envió al Hijo, pero el Espíritu Santo glorificó al Hijo y el Hijo dio su vida en la cruz del Calvario. Es un trabajo unido. Se someten entre ellos, pero siguen cumpliendo su función y su rol. El pastor se somete a la congregación y les sirve, y la congregación también entre ellos se sirven. Pero el pastor
sigue teniendo la responsabilidad ante Dios. Nos sometemos entre nosotros, pero eso no va a quitar las responsabilidades, los roles, los papeles que Dios nos ha dado. Los padres en el hogar se someten a los hijos, les servimos, trabajamos para que salgan adelante, proveemos para ellos, nos sometemos a ellos con amor, los cuidamos, pero los padres siguen siendo los que le van a dar cuentas a Dios, siguen teniendo una responsabilidad ante Dios. Ahora finalmente Pablo va a mostrar cómo se ve ese sometimiento entre las personas. Y es aquí cuando Pablo llega a Efesios capítulo 5, versículo 22 y dice, ¿están listas, hermanas? Una hermana valiente dice amén. Las casadas estén. Les costó trabajo. Las casadas estén sujetas. Es la misma palabra del versículo 21. Exactamente la misma palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Señor. Si se fijan, tenemos que dar todo un recorrido para llegar a este versículo 22. Después de lo que hemos estudiado, vemos que Pablo busca exaltar a la mujer. Y ese es mi propósito, esa es mi meta, que cuando las hermanas terminen esta clase se den cuenta del gran valor que Dios les está dando y los varones podamos apreciar el gran valor de las mujeres. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana para la gloria de Dios? Debo de apreciar la sumisión como una herramienta que da gloria a Dios y beneficia a mi familia. Debo de usar esta herramienta que le da gloria a Dios y que beneficia a mi familia. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? Amén. Ay, esas hermanas bien valientes hoy. Amén, échele, pastor. Pues ahí le va, a ver si es cierto. ¿Cómo ve la sociedad de nuestros días la sumisión? Totalmente diferente a lo que dice la Biblia, pero tú, ¿qué se te viene a la mente? En tu entorno, en tu alrededor. ¿Cómo está evaluando Dios la sumisión en tu hogar? Acuérdate que la sumisión, lo repito, es servirnos los unos a los otros por amor a Dios, por el bien de la familia. ¿Cómo está evaluando Dios la sumisión en tu hogar? Lo siguiente es, recuerden, que no se les olvide estas dos palabras, amor y entrega. Vamos a ver que la sumisión busca exaltar a la mujer. No podemos llegar directamente a Efesios capítulo 5, versículo 22. Pienso que se comete un error grave al llegar directamente a Efesios 5, 22. Debemos de hacer este recorrido del contexto para que se entienda. Debemos de recordar aún cuál es el propósito de esta carta. Con esta carta, Pablo busca que la iglesia madure y cumpla el llamado que Dios les ha hecho. Por eso les da estas instrucciones. Pablo quiere que esta iglesia sea bendecida por Dios. Y esta es la forma de recibir su bendición. Muchas veces cometemos el error de ir directamente a Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a conferencias, estudios bíblicos y luego van sobre ese versículo sin explicar este contexto que nosotros hemos explicado desde la semana pasada. Esto genera malas interpretaciones, recelo entre las mujeres y abuso entre los hombres. Al decir que nos sometamos los unos a los otros, en realidad Dios está elevando a la mujer a una posición que no tenía en aquella época. En esa época había una cultura donde no se valoraba a la mujer y se le consideraba como inferior, como alguien que no aportaba nada. Pero después de este estudio te vas a dar cuenta que la mujer juega un papel sumamente importante en el hogar y por consiguiente en la sociedad y no se diga en la iglesia. Yo no creo que nada más en nuestra iglesia, aquí en Believers Fellowship, pero en la mayoría de las iglesias
Siempre las hermanas son un brazo fuerte de la iglesia. Pablo busca exaltar a la mujer al decirles, las casadas, sujétense a sus maridos. Si ellas lo hacen a la manera de Dios, los hogares van a funcionar adecuadamente. El mundo ve esto como una injusticia, pero el mismo mundo las está engañando y las está bajando a una posición que las denigra. Por ejemplo, hace alrededor de 10 años, estos eran los requerimientos para hacer Miss Universo. Hermanas, si quieren ir a Miss Universo. Estos eran los requerimientos: ser mujer de nacimiento. Esto ha cambiado en los últimos años. Que nunca se haya casado, como si el casarse les quitara valor. Totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Otro requerimiento es que nunca se haya embarazado, como si al dar a luz perdiera su valor la mujer. Esto es contrario a lo que enseña la Biblia. También otro requerimiento es que debía de tener un premio nacional. O sea que si la persona es insolente, pero si ganó un premio nacional, tiene un gran valor. Totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Y bueno, ¿para qué les doy los otros requerimientos? Capaz que se me van a concursar, hermanas. Pero, aunque es un concurso de belleza, no valora a la mujer en toda su expresión, no resalta todos sus atributos y busca solo exhibirla como una mercancía. Miren lo que dice Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Qué diferencia, ¿verdad? El mundo trata de denigrar a la mujer. La revista Time sacó una publicación donde se anima a la mujer a tener una vida sin hijos, y esto es el título de la revista Time: una vida libre de hijos. Y en la parte de abajo dice: tenerlo todo significa no tener hijos. Esto busca privar a la mujer del privilegio más grande, del honor más grande que puede tener: dar a luz. El movimiento woke busca hacer creer a la mujer que es mejor ser hombre. Pero hay una gran tasa de depresión y suicidios entre estas mujeres. La liberación femenina las ha puesto a competir con los hombres en el campo laboral pesado. Desafortunadamente las ha hecho más esclavas que nunca, buscando ser lo que no son. No son diseñadas para ese tipo de trabajo. Históricamente podemos ver que este nuevo modelo de la mujer no está aportando mucho a la sociedad, mucho menos a la iglesia y a los hogares. La realidad es que el mundo, el diablo y su propia carne las está engañando. Las impulsa a vivir de una manera que no les corresponde. Dios no las diseñó para esos roles. Mientras que el Señor viene a liberarlas y animarlas a vivir para lo que fueron diseñadas. Solo así van a vivir plenamente. Cuenta la historia acerca de Susanna Wesley. No sé si la conozcan o hayan escuchado hablar de ella. Vivió desde 1669 y murió en 1742. Ella fue criada en un hogar con muchos valores cristianos. Su papá fue un prominente pastor de la época y sus padres animaban a sus hijos a leer constantemente. Dice la historia que en su casa llegaron a recibir personas como Richard Baxton y John Owen, los puritanos. Hoy en día Susana es conocida por su fe y profundo compromiso en la educación de sus hijos.
Ella enfrentó muchos desafíos personales y sociales a causa de la educación que le dio a sus hijos. Pero con el tiempo, ella se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres. Fue la pionera de lo que hoy se conoce como homeschool o escuela en casa. Su educación se basaba en una ferviente disciplina espiritual. Samuel y Susana Wesley tuvieron no 1, no 2, no 3, no 4, sino 19 hijos. Y mi esposa que se rajó con 3. 19 hijos. Entre sus hijos, esta madre es muy conocida por 2 de sus hijos, John Wesley y Charles Wesley, los cuales son los fundadores de la denominación metodista, que desafortunadamente en nuestros días ha ido en decadencia. La historia dice que Susana y Samuel tuvieron un matrimonio saludable y la relación entre sus hijos fue buena aun cuando ya eran adultos. En su horario ella sacaba tiempo para estar con cada uno de sus 19 hijos a solas durante la semana. ¡Qué bendición! Quizás en este momento tú estás pensando, pastor, pues yo no estoy casada, es más, no tengo hijos. O quizá mis hijos ya se fueron de casa. O a lo mejor estás pensando, ¿sabe qué, hermano? Esto no es para mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy hombre. Si es así, la verdad es que estás perdiendo el objetivo de la lección, la imagen completa. ¿Recuerdas cuál es el tema general de este pasaje? Ser como Cristo Jesús, someterse a Él. Esto es para toda mujer, para que valore la posición que Dios le ha dado y la viva con pasión y con amor. Esto es también para nosotros los varones, para que valoremos a la mujer como Dios la valora y veamos la importancia de su rol en nuestras vidas. Y debemos de aprender de estos ejemplos piadosos. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana realmente en orden? Debo de darle gloria a Dios por la sabia decisión de haber creado a la mujer en una posición estratégica y vital. Debo de darle gloria a Dios por la mujer. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Se me está yendo el tiempo rapidísimo y preparé, pero sin mucho. ¿Tienen algo que hacer hoy? Pregunta de aplicación. Como varón, ¿hay varones aquí? Eso, soltero, casado, comprometido. ¿Buscas valorar y respetar el rol que Dios ha dado a la mujer? ¿Cómo tratas a la mujer? Que nunca te pase por la cabeza ponerle una mano encima porque te estás metiendo con Dios. ¿Le das el valor que Dios le da? Como mujer, ¿hay mujeres aquí? No se me vayan, no se me vayan. ¿Buscas adornar, resaltar y ser de testimonio con las características y rol que Dios te ha dado? ¿Buscas resaltar ese rol de la mujer? No lo denigres. No lo denigres como el mundo horriblemente lo está denigrando. Dice John MacArthur, al ser sumisa, una esposa creyente puede tener una influencia más poderosa sobre su esposo incrédulo de lo que lograrían los regaños y sus sermones. Y lo vas a ver, lo vamos a comprobar con el favor de Dios. La sumisión, hermanas, es un camino que te va a llevar a la santidad. Es un camino que te va a llevar a la santidad. Regresemos a nuestro pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 22. Mire lo que nos dice aquí Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios. Lo primero que vemos es que es un mandamiento para todas las casadas. No hay excepción. Y si tú estás soltera,
Este es el camino que debes de llevar. Y si ya estás, a lo mejor viuda, esto es lo que debes de recomendar. O si ya estás casada, con mayor razón. Fíjense bien lo que dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No importa la personalidad de la mujer, no importa sus habilidades, sus dones, su posición, su belleza, no importa. Aquí no hay una excepción. Ella está llamada a dar voto de confianza a su marido. De hecho, estudiábamos la semana pasada que la palabra sujetarse es estar debajo de, y es una palabra militar que se usaba donde los soldados se ponían bajo la autoridad de su superior, de su coronel, de su general. Y lo hacían en sumisión voluntaria, no forzada, para cooperar con el bien del ejército. Con esa sumisión ellos sabían que estaban beneficiando a todo su ejército. Esta palabra sujeción es diferente a obedecer, que vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 1, cuando dice, hijos, obedeced. Esto es bien importante, sujetarse es diferente a obedecer. La palabra obedecer describe la relación entre un amo y un esclavo. Esto no es lo que le está pidiendo el Señor a las mujeres. Sujeción es devoción amorosa e inteligente a las aspiraciones nobles del esposo. En otras palabras, voy a darle voto de confianza al liderazgo del cabezón de mi marido, aunque a veces tome decisiones que vamos a ver que siempre y cuando no sean pecaminosas, hay que darle voto de confianza. Y Dios trabaja con los maridos, díganmelo a mí. No es obedecer ciegamente todo capricho del esposo, no. Esta palabra es diferente a obedecer. Otra cosa que observamos aquí es que tampoco hay una excepción a causa de su esposo. No dice si el esposo se lo merece, si es creyente, si es inteligente, si es bien parecido. No, dice las casadas deben de sujetarse, someterse a sus maridos. Créanme que hay ocasiones en que las mujeres son extremadamente más capaces que los varones. Y aún así, el Señor les pide someterse. ¿Por qué? Porque es el camino a la santidad. Es el camino a ser como Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se debe de sujetar a su marido si este hombre no es digno de sujeción? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones y lo primero que yo veo aquí es que no pinta la pluma. Ya pintó. Porque Dios quiere santificarte. Dios quiere santificarte. Ve conmigo a Génesis 3:16 y espero que entiendas esto que Dios nos enseña. Dios quiere santificarla, hacerla humilde y reflejar a Cristo Jesús en ella. Ella está llamada a contrarrestar la maldición en el hogar a causa de la caída. Mire lo que dice Génesis 3:16. A causa del pecado, este es el castigo para la mujer. A la mujer le dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los. Esta es una de las causas de la caída. Esta es una de las maldiciones. Pero ahí no termina. Miren lo que dice el resto del versículo. Y tú, ¿puedes verlo? Tu deseo o tu voluntad, ¿para quién va a ser? Para tu marido. Pero ahí no termina. Y él se enseñoreará de ti. En la caída se dañó la relación perfecta en el hogar. A causa de la caída, la mujer quiere la posición del hombre por naturaleza. Es una lucha en el hogar. Y se convierten más sabias que Google. Es una lucha en el hogar, ¿lo puedes ver? Por otro lado, a causa del pecado, el marido tiende a abusar de esa autoridad que se le da. Ambos tienen que trabajar y regresar al modelo original. ¿Lo alcanzas a ver? Esa es una de las razones por las cuales Dios
pide la sumisión. También aquí vemos otra cosa, porque Dios ha puesto en la mujer una influencia poderosa sobre el varón. Ustedes tienen un poder increíble que Dios ha puesto ahí. Muchas han usado ese poder para influenciar hacia el mal. Adán probó del fruto prohibido por la influencia ¿de quién? ¿La jirafa? ¿El hipopótamo? La mujer. La mujer. Sansón fue derrotado ¿por quién? ¿Por los cientos y cientos de filisteos que enfrentó? Por una sola mujer. Herodes no se atrevía a tocar a Juan el Bautista, pero le cortó la cabeza. ¿Por qué? Una mujer se lo pidió. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver por qué Dios te anima a la sujeción? Porque tu testimonio es poderosísimo. Mira lo que dice Proverbios 31:23. Es una arma que Dios te ha dado, mas sin embargo, muchas no se dan cuenta. Dice Proverbios 31:23 acerca de esta mujer virtuosa. Su marido es conocido en las puertas. Y cuando dice las puertas, ahí era donde se solucionaban los problemas más complejos. Ahí es donde estaba, por decirlo así, el juez y todos los políticos de la época. Ahí es donde se tomaban las decisiones. Gracias a ella, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, con los sabios. ¿Quién tuvo influencia sobre este hombre? Su esposa. Se dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y yo me pregunto, ¿por qué mejor no voltea y platican? ¿Por qué le da la espalda? Proverbios 12:4, miren lo que dice Proverbios 12:4. ¿Ya lo tienen? Ándenle, si luego, ¿por qué salimos tarde? Córrele. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es, ¿qué? Corona de su marido. Hermosea a su marido. Puede tener cara no muy agraciada, pero tiene una corona, y esa corona eres tú. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de los huesos. Si ella busca ser como Cristo en sujeción, ayudará a su marido a crecer espiritualmente. Tiene una influencia poderosa. No solo eso, su conducta, hermanas, su testimonio puede ayudar a ganar al esposo. Ve conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice Pedro, ¿sí saben dónde está Pedro, verdad? En el cielo, hace muchos años que murió. Pero en la Biblia, ahí por donde está Juan. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres, ¿estad qué? Otra vez, ¿estad? Es la misma palabra que estamos estudiando, hermanos. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Yo sujeta a este cocodrilo? No, hombre. Pero mira lo que dice: a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Al ser sumisa, puede tener una gran influencia sobre ese esposo incrédulo y ser usada como instrumento para ir a los pies del Señor Jesucristo. Esto es más poderoso que las fricciones, las rebeldías, los argumentos. Ese es un poder que ustedes tienen y que oro para que lo usen para bien y no para mal. ¿Qué debo hacer si anhelo una familia cristiana unida? Debo de buscar la santidad en mi familia mediante la sumisión que Dios me pide cumplir. Debo usar ese recurso poderoso que Dios me ha dado.
Preguntas de aplicación, ¿están listos? 2 hermanas están listas. ¿Estás cumpliendo tu llamado de someterte a las autoridades aunque no se lo merezcan? Y esto es para hombres y mujeres. ¿Estás cumpliendo tu llamado de someterte a las autoridades aunque no se lo merezcan? Si eres esposa, ¿te estás sometiendo a la autoridad de tu esposo para contrarrestar la caída original? Recuerda que todo viene desde allá, desde Génesis 3:16. Si eres esposo, ¿estás usando tu liderazgo con amor y prudencia para contrarrestar la caída original? Que no se te olvide Génesis 3:16, hermano. No contribuyas a esa caída. Hay que regresar al modelo original. Número 2, ¿qué vemos en este pasaje? Aquí vemos una oportunidad para darle gloria a Dios. Miren lo que dice este pasaje. Estad sujetas sujetas a sus maridos como al. ¿A quién busca agradar la esposa? Al Señor. Al Señor. La esposa debe de pensar que no se está sujetando a su marido, sino a última instancia se está sujetando al Señor. Es como cuando nos sometemos a las autoridades, no nos sometemos a ellas, sino a Dios. El Señor Jesucristo se sometió a las autoridades aunque no se lo merecían. Pablo pidió que oraran por las autoridades de Roma en 1 Timoteo 2:2, aunque no se lo merecían. El Señor pide que nos sometamos al marido aunque no se lo merezca. De hecho, todo lo que hacemos, no lo hacemos para complacer al hombre. ¿A quién buscamos complacer? Miren lo que dice. Es más, vamos allá, Colosenses 3:23. Un pasaje que usamos muchísimo. No buscamos nosotros someternos al marido o a las autoridades, o buscamos a última instancia someternos a Dios. Le damos voto de confianza al marido porque confiamos en Dios. ¿Ya lo tienen Colosenses 3:23? Y todo, ¿cuánto? Todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón. ¿Como para quién? Y no como para los. ¡Wow! ¡Qué bonito le salió! Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los. Y todos decimos. Y las mujeres dicen. Más fuertes, hermanas, dicen. Eso. ¿Ya vieron el contexto de ese pasaje? Miren lo que dice Colosenses 3, versículo 18 al 20. Sorpresa. ¿Ya están ahí? Casadas. Estad, ¿qué? Misma palabra, sujetas a vuestros maridos como conviene en él. Maridos. ¿Hay maridos aquí? Eso. Teodoro y 10 valientes. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ¿hay hijos aquí? Pues todos. Hijos, obedecer a vuestros padres en ¿cuánto? Todo, porque esto agrada al Señor. Y versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Te das cuenta? Usamos este versículo tan a la ligera cuando en realidad nos está diciendo, sométanse a las autoridades. Sométanse a las autoridades, es bueno. Hermanas, ¿pueden seguir diciendo amén? Amén. Después de ver el contexto. Al darle voto de confianza a tu marido, estás ejercitando tu fe. Confías en las promesas de Dios, que Él se va a encargar de él, que va a trabajar así como trabajó contigo. También estás confiando que Dios va a buscar moldear a tu marido a la imagen de Cristo Jesús. Esto incluye, si tu marido busca abusar de esa sumisión, tú confías que Dios hará justicia, siempre y cuando no haya algo que ponga en riesgo tu vida. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si el marido es injusto,
Dios no dejará pasar esa injusticia. ¿Qué debo de hacer si anhelo una familia cristiana de testimonio? Debo de buscar ejercitar mi fe, confiando en el liderazgo de Dios y no en el liderazgo del hombre. A última instancia, yo confío en Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Qué sale de ti cuando deseas que las cosas sean a tu manera, pero no tienes el apoyo que deseas? ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti cuando deseas algo y no obtienes la ayuda que deseas? Dios permita que salga lo que estamos estudiando, un carácter piadoso como el de Cristo Jesús. ¿Qué tan frecuentemente tienes en mente Colosenses 3:23? ¿Qué tan frecuentemente lo tienes? Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no como a los hombres. Yo creo que lo usamos muy frecuentemente. Siguiente pregunta. ¿Habías meditado en el contexto de Colosenses 3:23, que es la sumisión? Cada que dices, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, estás hablando de sumisión. ¿Cómo debe ayudarte este pasaje ahora? Creo que hay que hacer cambios, no nada más las mujeres, también los hombres. Número 3, ¿qué vemos aquí? Vemos que nos está yendo como en feria, ¿verdad? Lo siguiente que vemos aquí es que la mujer se somete al esposo para reflejar el evangelio en su hogar. Dice el versículo 23, porque el marido es, y no hay opción, ¿el marido qué? Es cabeza de la mujer. Pablo pudo haber usado otra figura, pero usa la cabeza. Dios puso al hombre como cabeza. Y no es que sea más o menos, ya lo estudiamos. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para usar la figura de la cabeza por una razón sabia. La cabeza le indica al cuerpo hacia dónde debe de moverse y el cuerpo responde esa señal. El cuerpo no funciona sin la cabeza y la cabeza no funciona sin el cuerpo. Pero si el cuerpo no responde a la señal de la cabeza, quiere decir que ese cuerpo está parapléjico, no es saludable. Una esposa que no responde debidamente a la dirección de su esposo está afectando su hogar, lo está afectando. Dice John MacArthur, una esposa que responde al liderazgo de su esposo como al Señor trae honra a su Señor, a su esposo, a su familia, a su iglesia y a ella misma. Además, ella es un bello testimonio para el Señor ante la vista del mundo que la rodea. Pablo trae a la ecuación el modelo supremo a seguir en el matrimonio y muestra el producto final. Tu matrimonio debe reflejar el evangelio. Por eso dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así el marido es la cabeza en el hogar. El objetivo del matrimonio es reflejar la unión de Cristo con la iglesia, es reflejar el evangelio. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de sumisión. Es muy importante que al final del versículo Pablo indica al Señor Jesús como el Salvador. ¿Estás tú reflejando el evangelio en tu matrimonio? Es muy importante que es el Salvador. Esa sumisión está contribuyendo a dar testimonio al mundo del evangelio, del poder del evangelio. Si la esposa no contribuye con la sumisión, afecta la imagen del evangelio. Si el esposo no hace su papel en el liderazgo amoroso como el Señor Jesucristo, da un pobre testimonio del evangelio. El mundo no va a creer el poder del evangelio y va a buscar otras opciones, no por el Señor, sino por culpa de nosotros que no obedecemos los mandatos del Señor. ¿Qué debo de hacer si deseo una familia cristiana que funcione adecuadamente? Debo trabajar fuertemente para que mi matrimonio refleje la unión de Cristo y la iglesia. Debo trabajar fuertemente para adornar el evangelio. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Voy como a 1000 por hora, ¿verdad?
¿Habías pensado cómo se llega a afectar el evangelio al rechazar el orden divino en el hogar? Por esa razón muchos no quieren saber del evangelio. Mira, y eso que son cristianos, híjole, afectamos el evangelio. Damos un pobre testimonio del evangelio y la culpa no es del Señor. Es de nosotros que somos rebeldes al evangelio. Siguiente pregunta, ¿están listos? Ahora que lo sabes, ¿qué cambios comenzarás a hacer en tu hogar para ayudar a adornar el evangelio? ¿Qué cambios vas a hacer? Seguramente el Señor ya trajo algo a tu corazón. Punto número 4 y último, ¿están listos? ¿Todavía están aquí? Uy, no escribí nada aquí en número 4. ¿Ya se quieren ir? No. ¿Qué va a hacer? Valió la pena, un hermano comprendió la clase. Lo siguiente que vemos es que la mujer se somete a su marido en todo. Mira lo que dice el versículo 24. Así que, nuevamente, por lo dicho anteriormente, por la explicación que se dio, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué tanto se deben de someter las mujeres al liderazgo del marido? ¿Qué tanto hay que darle voto de confianza? El final del versículo te lo dice. Así también, de la misma manera, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todo. Pero ese todo no es todo. Así como la iglesia está sujeta al Señor en todo, las esposas lo deben hacer a sus maridos. Se debe de sujetar en todo que no vaya en contra de lo establecido por Dios. Esto quiere decir que no debe dar voto de confianza cuando el marido le pida hacer algo pecaminoso. Ahí tiene toda la autoridad del Señor de decir, no lo voy a hacer. El Señor Jesús nunca le daría una orden a la iglesia de hacer algo pecaminoso. Por esa razón, ese paralelismo del Señor Jesucristo y la iglesia es muy importante. La cabeza nunca le daría una orden al cuerpo que no puede hacer. Si el brazo está fracturado, la cabeza no le va a pedir cargar algo pesado. Nunca. El Señor no le pediría algo a la iglesia que no puede hacer. Lo mismo debe de suceder en el hogar, en las parejas. La cabeza no puede pedirle al cuerpo ir más allá, a la esposa algo injusto, algo indebido, algo pecaminoso. Por otro lado, deben de apoyarse en las cosas que le dan gloria a Dios. Si la cabeza ordena tomar la Biblia y hojearla con gusto, la mano debe de tomarla y darle vueltas. Es triste cuando hay maridos con un gran deseo de servir al Señor, esas cabezas que dan la orden de agarra la Biblia y dale vueltas, pero el cuerpo no responde. No hay apoyo de parte de las mujeres. Es triste, es visible. O al revés, cuando la esposa tiene un gran deseo, pero la cabeza no manda la señal. El cuerpo está deseoso de venir a congregarse, a alabar, a orar, pero la cabeza no manda la señal. Por el contrario, reprime al cuerpo. Pero si los dos caminan juntos, serán un instrumento útil, como lo aprendimos la semana pasada con Priscila y Aquila. En resumen, si no es pecaminoso, si no da mal testimonio, si no pone en riesgo la comunión con Dios, hay que darle voto de confianza al liderazgo del esposo. No vale la pena argumentar por cosas tan frívolas y sencillas. Hay cosas muy simples por las cuales discutimos. No, hay que darle voto de confianza y ejercitar nuestra fe que Dios va a obrar en él. No creas la mentira del diablo. Hermana, Dios te ha puesto en un lugar clave, importante, crítico para tu hogar, para tu iglesia y para la sociedad, pero tienes que ejercitarlo a la manera de Dios. John MacArthur, en su libro El diseño de Dios para la familia, que es el que hemos estado regalando, dice:
Tenemos un grave problema en la sociedad contemporánea. No hay nadie en casa. La salida de las madres del hogar sin duda ha contribuido a la desintegración de la familia. Y él continúa diciendo acerca de los niveles de crimen y de tantas cosas que se han desatado. Porque el diablo ha engañado a las mujeres y les ha dicho que tienen un rol sin importancia. Totalmente lo opuesto, hermanas. Ustedes son valiosas. Dios las ha creado con un propósito increíble e importante. Es más, los varones necesitamos de la ayuda de las mujeres. Y claro, tengo que decir esto, hay casos muy especiales donde las mujeres tienen que salir a ganarse el pan afuera porque quizá el varón no quiso cumplir su responsabilidad o cosas sucedieron y tiene que jugar dos roles a la vez. Pero este es el modelo común que la Biblia nos enseña. Eres muy especial, eres muy importante. Si tu esposo no te valora, escúchalo bien, si tu esposo no te valora, tenlo por seguro que Dios te valora. Dice 1 Corintios 15 que estar firmes y constantes sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y si tú eres una mujer sola ante el ojo humano, no estás sola. Seguramente que Dios no te va a dejar. Así como estuvo con Esther, con la madre de Timoteo, con la viuda de Naín y con muchas otras, estará contigo. Dios no te va a dejar. ¿Qué debo de hacer si deseo una familia cristiana para la gloria de Dios? Debo de dar voto de confianza al liderazgo que Dios ha puesto en mi vida, siempre y cuando no sea pecaminoso. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? ¿En qué cosas te cuesta trabajo someterte al liderazgo que Dios ha puesto sobre ti? Esto es para hombres y mujeres. ¿En qué cosas te cuesta trabajo? Bueno, ahora ya sabes que hay un propósito divino detrás de eso. ¿Cuántas de estas cosas que te cuesta trabajo someterte en ese liderazgo son justificables? ¿Cuántas son sin importancia y cuántas son por tu orgullo? Hay que valorarlas, hay que decir, no me someto, la realidad es que es un capricho mío. O no me someto porque es pecaminoso, puedo justificarlo delante de Dios. No vayan a fallar la semana que entra, varones, porque les toca a ustedes. Las mujeres fueron valientes y aquí estuvieron firmes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, hermano.